absurdo, suena absurdo. Por eso que hay una posición que dice que se produzca, digamos, la solicitud para que se anule de oficio la misma sala. Eso es un poco complicado, ¿no? Porque son los mismos intervinientes. Exactamente. Y ha ocurrido antes, en el caso de la Cruz, que tal vez haya tiempo para comentarlo, si se puede. Pero en este caso es un poco complicado, ¿no? Dadas las manifestaciones del presidente, incluso de esa sala. Pero permíteme cerrar la idea. Lo que sucedería es el tiempo para que esto se produzca puede producir también el hecho de que se genere una nueva sala, porque no hay que olvidar que si el amparo anula esta sentencia antes de la fecha, estamos ok con la Corte Interamericana, ya se anuló, y la Corte Interamericana no está diciendo a ver que se dicte una nueva resolución en el foro penal. Y la nueva resolución en el foro penal se puede producir el próximo año. ¿Con qué? Con otra sala. Con otra sala. O sea que tenemos que jugar bien los tiempos, porque si no, claro esto vuelve a caer en manos del doctor Villestein y vamos a tener probablemente los mismos resultados que hemos tenido hasta ahora, porque ya se volvió, creo, en su caso, un tema personal. Ese es un tema que tiene que manejarlo también el presidente del Poder Judicial. Al doctor San Martín le toca cada complicado tema. Quiero ir a una pausa. Seguimos conversando con el viceministro de Justicia, Daniel Figalo, entendiendo lo que ha sido un proceso complejo para el Perú y además está tratando de entender también por qué es importante que tengamos estos organismos internacionales que nos dicen lo que tenemos que hacer, que a muchas personas no les gusta, que les parece una intromisión, pero que creo que nos ayudan a comportarnos como un sistema que funciona de acuerdo con las reglas que el propio sistema ha planteado. Viceministro, esa crítica, ¿no? Porque ya saltaron, por supuesto, los que dicen que la Corte Interamericana nos lleva de la nariz y nos obliga a hacer cosas que no deberíamos hacer. Sí, en efecto. Ha habido algunas posiciones que dicen que esta sentencia, ¿no es cierto?, es una intromisión inaceptable, que dicta las pautas para las correcciones a nivel interno. Todas las sentencias se tienen que ejecutar. Todas las internas, hay que respetar todas las sentencias. Y todo el sistema, digamos, hasta su máximo, digamos, desarrollo. Entonces, aquí hay una sentencia, decíamos, ¿no es cierto?, del año 2001. Listo, ¿esa sentencia se tiene que ejecutar, sí o no? Sí se tiene que ejecutar. ¿Hay una obligación de investigar y sancionar por los delitos de lesa humanidad? Sí hay una obligación del Estado. ¿Esta resolución cumple con ese mandato? No cumplen. ¿Hay otras que sí? Sí cumplen. Listo, ahí estamos. Se tiene que cumplir estas pautas. ¿Hay un mecanismo interno para corregir? Sí hay un mecanismo interno para corregir. ¿Cuál es, por ejemplo? El proceso de amparo. Eso es lo que ha dicho esta sentencia. Entonces no es ninguna introvisión. Es más, se dice que es un precedente nefasto y nuevo, ¿no? Que antes nunca se había hecho. No es así. Hay un caso anterior muy importante que se llama el caso de la Cruz. En ese caso de la Cruz hubo una sentencia del Poder Judicial, hubo una sentencia de la Corte Interamericana que también dijo que sobre unos parámetros debía sentenciarse. La sentencia de la Corte Interamericana apreció que la sentencia del Poder Judicial no se había hecho bien. Y en cumplimiento, tal como ahora, dijo, no se ha hecho bien, vuélvase a hacer. Desde la perspectiva del derecho, de cómo se imparte la justicia, ¿por qué es importante que un país se adhiera a una corte internacional? ¿Por qué no decir, no, pues nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y que nadie nos esté mirando desde fuera? Hay una posición muy importante en lo que es el Estado de Derecho, el Estado constitucional y precisamente la garantía de los derechos humanos. ¿Quién es normalmente quien puede vulnerar los derechos humanos con mucha intensidad? ¿Cualquier persona que esté en la calle? No. ¿Contra quién uno se defiende que puede precisamente ser un agraviante tremendo si se desboca de los derechos fundamentales? El Estado. Y el Estado, si comienza a captar todos los poderes, ¿no? Se vuelve un Estado pues deforme y comienza, ¿no?, a precisamente manifestarse de forma totalitaria y arbitraria. Entonces tiene que haber un sistema que nos proteja frente a esas posibilidades. Precisamente esa es la adopción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Africano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente es el último bastión para la protección de derechos humanos cuando todo comienza a caerse en pedazos. Y también ha ocurrido en el Perú. No hay que olvidar que la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, en un momento muy importante, cuando el Estado precisamente había sido tomado, ¿no?, por una facción tremenda, Vladimiro Montesinos, ¿no?, en estas circunstancias... No olvidemos, todos los poderes
Los tres poderes del Estado, no había equilibrio. No había equilibrio. El Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo estaban en manos de las personas que creían que tenían que manejar el país de determinada manera. Así ¿no? es. Y recordemos que en ese caso, que el Tribunal Constitucional tenía algunos magistrados que estaban pronunciándose en contra, lo votaron. Que era la única, ¿no? el único ente supranacional, o sea, que podía ¿no es cierto? Hacer cierto equilibrio. ¿no? Los votaron, intervinieron el Consejo Nacional de la Magistratura, las universidades, el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pues, y era un Estado tomado pues por este Estado, ¿no? Aglomerante, y no había división de poderes, posibilidades de equilibrio. Y efectivamente, pues el sistema interamericano actuó, condenó, y nosotros estamos siguiendo la secuela de estos asuntos. Es curioso, porque en realidad existen estas cortes para defender al ciudadano del posible ataque de su propio Estado. Eso parece aberrante, pero eso se da, pues. Claro, por eso mismo existe. Se da muchísimas veces en el mundo. Y es muy importante que los Estados en forma voluntaria firman los tratados. Y en nuestra Constitución se establece que hay una jurisdicción supranacional. Esa jurisdicción son jueces. Jurisdicción significan jueces que juzgan y condenan. Ahora, el caso Barrios Altos, el caso La Cantuta, el Grupo Colina, creo que generando polémica son casos más fáciles de visualizar, ¿no es cierto? Estas personas pertenecían al Estado, fueron de alguna manera protegidos y avalados por el Estado y cometieron estos crímenes terribles. El caso que es complejísimo, dificilísimo, es el rescate de los rehenes de la Embajada del Japón. Porque por un lado tenemos a un comando impecable militar que actuó de acuerdo con una estrategia militar en la cual, por supuesto, entraron a recuperar rehenes y lo hicieron de la manera, creo que, más profesional posible. Pero por otro lado, otra vez, tenemos a otras personas con otros intereses, ¿no es cierto?, que podrían haber, digamos, influido en que, por ejemplo, no quedara ni un solo terrorista vivo. Ricardo Uceda acaba de sacar en la revista Poder un informe clarísimo sobre que los vestigios de que, por ejemplo, Tito se le habría aniquilado, ¿no?, son más que, no sé, más que importantes para prestarles atención, no digamos que determinantes. Eso lo tendría que determinar una corte. ¿Cómo manejamos ese caso? Porque ahí, por ejemplo, el procurador del Ministerio de Defensa tiene una posición que usa los comandos Chavín de Huántar para establecer una defensa de la institución que termina defendiendo a personajes espantosos, como Vladimiro Montesinos, de María Hermosa, y tú dices, así no. Los comandos no se merecen funcionar de pantalla para defender a quienes sí podrían haber cometido delitos en este caso. Me parece, primero quiero destacar, ¿no?, cómo inicias esta reflexión, ¿no? Una cosa es Colina, ¿no?, donde efectivamente está claro, tenemos que hablar claro también respecto a eso. Está claro que quienes te debían proteger, que te debían ayudar, son aquellos que no deben violar los derechos fundamentales, no deben violar a las personas, no deben asesinarlas, ejecutarlas, ¿no? Esos son delitos de lesa humanidad. Es distinto, ¿no?, el tema de Chavín de Huántar. Esa reflexión es muy importante. Así es. En el tema de Chavín de Huántar se plantea una situación anómala y extraña. La situación es que hay un proceso interno. Eso lo ha dicho también cuando era ministro de Justicia el actual premier y la ministra de Justicia también, Eda Rivas, en esta materia. Hay un proceso interno donde se está evaluando si en efecto ha habido órdenes de ejecución en este operativo, que en efecto yo también considero que fue impecable y que los comandos actuaron de la mejor manera en una situación tan compleja como esa, que tenían que defender la vida de los demás y la suya propia, pero primero la de los demás. Por eso que hay precisamente muertos y heridos en los comandos, muchos. Entonces, esa es una zona. Pero por otra zona hay la investigación respecto si hubo una infiltración, si ahí hubo un mandato especial, ¿no es cierto?, para poder aniquilar, que ya no era la intervención de los comandos. Esa es una investigación en sí interna. Los procuradores, y ese es un asunto bien importante e interesante que planteas, defienden los intereses del Estado de diferentes sectores. Tiene que haber defensa. Si no hay defensa, no hay dialéctica, no hay debate frente a diferentes posiciones para que el juez decida. Y esa defensa se está produciendo. Todos los procuradores tienen que defender de la mejor manera lo que es defendible. Lo que es defendible, no aquello que se cae maduro también y no hay nada que hacer. Entonces aquí habían elementos muy complejos respecto a las pericias y a aquellos asuntos que se habían considerado determinantes como para impulsar un juicio de esta ejecución sumaria, que era Ogura, la declaración de Ogura, ¿no?, y las pericias, originales. Ahora, yo estoy de acuerdo en que todo es revisable. Y en un caso tan complejo y tan delicado, todo creo que puede ser materia de volver a mirar efectivamente si se hicieron las cosas. Pero
más allá de que a mí José Pablo Aráibar me parezca un profesional bastante serio, lo que sí que generó como, a mí me generó no solo desconcierto, sino mucha molestia, es el nivel de tergiversación de parte de la Procuraduría. El contratar a otros peritos que no han tenido acceso a los cuerpos, que han visto, que han tenido que emitir fallos sobre papeles de otros, y uno dice, el Estado está gastando demasiada plata en hacer una defensa, desvirtuando a personas que lo único que hicieron fue un trabajo contratado por el Estado mismo, por cierto, ¿no? Que no parece ser la más adecuada, que termina culpando o haciendo ver de culpables a quienes no son y termina pasando por inocentes a quienes podrían tener responsabilidad. Yo creo que hay que ponderar esa posición, ¿no? ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ocurre que esto, ¿qué gatilla el caso? Gatilla una declaración, ¿no? Primero la declaración de Ogura respecto de un asunto que además es un papel. No hubo una entrevista con el fiscal, no hubo una contradicción, no hubo una comparación de dichos, no. Es un papel que presenta ese señor que dice que lo vio a tal en este momento. ¿Hay que verificar esa información? Sí. Sí, claro. Y si la información en in situ y la reproducción no se valida, no se valida, ¿por qué? Porque del ángulo donde se diga que estaba parado no se ve. Por otro lado, si hay una pericia, efectivamente, que en su momento se determinó, antropológica, ¿no? No analiza todo el cuerpo. ¿Qué debe hacer el procurador? Debe de buscar, a ver, ¿qué pasa acá? Debe de buscar cuál es la verdad, debe apoyar y dar elementos para que el juez encuentre la verdad. Sí debe hacerlo. Eso es lo que está haciendo. Ahora es complicado. Claro que es complicado. Los cuerpos efectivamente fueron enterrados en su momento con NN y fueron tramitados y trabajados de una manera que no provoca, digamos, una facilidad para el acceso a la información. Y es imposible casi, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Cómo se trató el asunto después? Hay problemas ahí, hay problemas. Pero el procurador tiene que buscar todos los elementos para dotar de un juicio adecuado para que el juez encuentre la verdad. Eso es lo que está haciendo. ¿Existe la posibilidad de que se esté usando, y hago la pregunta, cuál es la visión del Ministerio de Justicia, el tema de los comandos que por cierto no están juzgados? No han sido juzgados, nadie los ha metido preso y todo el mundo reconoce su característica, que se está usando de pretexto a estos personajes valiosos para defender lo que podría haber sido sí una política criminal de otros personajes que de valioso no tienen nada y que sí están presos. No, lo que sucede es lo siguiente. En el escenario de que aquí se tenga que investigar más, hay que recordar que los comandos fueron juzgados en un proceso militar, ¿no? Y fueron considerados absueltos. Hay un proceso, hubo una contienda de competencia, hay un proceso ordinario en la sala civil, digamos, penal, pero en el esquema civil, en donde se está juzgando ahorita a Montesinos y a otros. Así es. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué escenario hay? Dependiendo de cómo salga la sentencia en el fuero interno, se determinará si tiene que ampliarse la investigación, incluyendo los comandos. No lo sabemos. Precisamente esa es la determinación que va a tener el Poder Judicial al respecto. Esas son hipótesis que solo los maneja el propio Poder Judicial. De acuerdo. Y yo creo que es sanísimo que las cosas se revisen y para que se cierren. Que no podemos seguir con estos casos abiertos toda la vida, ¿no? Es correcto, eternamente abierto. Pero yo quiero ser muy claro y enfático que en el Ministerio de Justicia no hay ninguna atisbo de usar como escudos o fórmulas de sensibilización a los comandos. Para nosotros el mayor de los respetos y que efectivamente ya no estén en el sobresalto de si un caso se les puede a ellos atachar, ¿no es cierto?, como responsabilidad o investigación eternamente, porque aquí hay ese problema. Los casos y los procesos duran años. Y yo creo que un gran daño que se le ha hecho a nuestro país es que se ha utilizado como escudo a buenos militares para esconder detrás malos efectivos. Sin duda. Entonces, eso no podemos permitir, ¿no? Porque no les hace bien a los buenos, porque por Dios, el país estuvo repleto de hombres de las Fuerzas Armadas que se fueron a pelear a los lugares más recónditos y más difíciles y que no violaron derechos humanos y merecen reconocimiento. Así es, ¿no? Claro. Y no merecen que se le ponga delante al violador de derechos humanos. O sea, eso es... Eso no está bien. Bueno, viceministro, muchísimas gracias. De verdad ha sido una magnífica conversación. Yo creo que necesitamos un poquito más de claridad. Hay mucha incomprensión en los procesos que seguimos como después de haber vivido una época de violencia tan larga. Sí, ¿no? estamos recibiendo también todos estos momentos, toda esta situación, ¿no es cierto?, ahora, cuando estamos empeñados en fortalecer todas nuestras instituciones. Sí, yo creo que eso es fundamental. No podemos tirarnos abajo las instituciones porque de ahí salen los peores problemas después, como está. Muchísimas gracias, viceministro Fiallo, por estar con nosotros.